de lograr interesa al pueblo de Chile y que quieren es que a tu país y a tu gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior Educación, interés al mundo. Bueno, las mentes pequeñas discuten personas, las mentes medianas discuten eventos, las mentes grandes discuten ideas. Y hoy tengo el gusto de haber invitado al amigo Eduardo del Llano. Yo conozco lo que es el trabajo que hiciste cuando yo estaba estudiando en la universidad, que ya era bastante lo conocido que era el grupo Nos y Otros. Más de una vez, incluso creo que por lo menos una vez estuviste con nosotros yo estaba en el IRRI, se hizo una presentación, tú viniste, y también recuerdo que en el barrio, después de haberme mudado a La Habana de mi natal Santa Clara, recuerdo haberte visto por ahí, aunque no conversábamos en aquel momento, sé que teníamos amigos comunes y muchos te apreciaban, te querían. Entonces, qué gusto, Eduardo, que estés aquí. Yo no puedo dejar en la presentación de mencionar a Alicia en el Pueblo Maravilla, que fue algo que nos marcó mucho. Haber ido al Yara a verla como una orientación y recuerdo, no sé si lo he contado anteriormente, pero recuerdo que en el medio de aquello, casi al empezar la película, una persona se levanta y dice: esa no es nuestra realidad. Y una persona que estaba en el otro y le dice: espera, todavía no es el momento. Y entonces siguió la película siguió andando y bueno, al final sí hubo los aplausos. Aquello un tanto difícil de entender porque creo que la actividad era un acto de reafirmación, pero a la vez se aplaudía la película. Y este evento en el cual un poco, a mí me parece que esa persona quería irse rápido para la casa. No le parecía quizás que la película no le gustaba o tenía algo que hacer y dijo: vamos a matar esto rápido aquí. Y trató de hacer su papel, pero no estaba apropiadamente planificado. Bueno, qué bueno que estés por aquí. Y quiero empezar por la joven Cuba, porque sigo mucho tu columna y a veces me pierdo una u otra. Entonces lo que hago es que entro a la joven Cuba y busco tu nombre. Y es muy curioso que a veces cuando uno hace un Google de tu nombre y joven Cuba, lo primero que se encuentra es un artículo que se llama "No estoy de acuerdo con Eduardo del Llano". Me parece acordarme del artículo, pero efectivamente fue hace unos cuantos años ya. Sí. Y creo que tenía que ver con que yo hablaba del derecho a manifestación, una cosa así. Exactamente. Vamos a ponerlo aquí para que las personas lo puedan ver. Y lo escribe Osmani Sánchez, que era miembro del Consejo Editorial. Muy interesante el artículo y la referencia que hace a un blog tuyo, en el cual es justamente de eso. Habla de un pedido tuyo que yo creo que es muy importante hoy en la hora que vive Cuba, que es que tú te preguntas por qué en Cuba uno no puede hacer una manifestación que organice espontáneamente. Y hablas de que se organicen, los obreros hagan huelga, que las personas que tengan un interés especial puedan manifestarse, digamos, sobre diferentes puntos de vista, una guerra en otro país, una situación interna, una política interna que no sea del gusto. Y yo quería preguntarte, ¿puedes hablarnos de esa idea que tú tienes, de esa conversación, de cómo fue recibida esa postura que tú tienes? Porque a mí me parece sumamente importante discutir a partir de una noción de derechos. Bueno, a ver, yo tuve ese blog del 2012 al 16. O sea, no recuerdo cuánto, pero obviamente en ese margen fue que hice ese artículo. En ese momento no había habido ninguna manifestación
bueno, salvo aquello del año del 94 y tal, pero uno siempre se preguntaba, por ejemplo, en mi corto Dos Veteranos, que es el último de la serie de Nicanor, hay un momento que un personaje dice, pero ¿cómo puedes saber si la gente no está de acuerdo si nunca hubo una protesta? O sea, bueno, ya eso quedó atrás, o sea, evidentemente ahora sí ha habido bastante. Pero yo siento justamente que una cosa que nos faltó todo el tiempo fue encontrar eso como algo normal. Hombre, en todas partes o en la mayor parte de los países, incluso muchos países europeos, tú pides con antelación permiso para una manifestación y dices yo voy de tal calle a tal calle, vamos a hacer más o menos tanto, o sea, se establecen unas reglas del juego, no tanto para reprimir, sino también para proteger, o sea, para cuidar el espacio de esa manifestación. Eso en Cuba siempre se ha visto como algo automáticamente contrarrevolucionario, automáticamente contra el sistema. Es verdad que después ha habido trampas legales en eso, porque se supone que el derecho está refrendado por la Constitución, pero la instrumentalización de ese derecho no acaba de sustanciarse y por lo tanto está como como una furnia legal, como diría Fran Delgado. Yo sí creo que es importante, obviamente, dentro de ciertos límites y dentro de límites me refiero en el sentido de que sean manifestaciones por un objetivo concreto. O sea, Cuba es un país que si tú haces una manifestación abiertamente antisistema, como aquí en Europa es común a cada rato, pero aquí, digamos, el sistema no está en peligro por una manifestación así. En Cuba, cuando son completamente antisistema, siempre puede haber una sospecha hasta cierto punto legítima de que no sean exclusivamente espontáneas y de cuáles son los alcances que van a tener. Pero digamos, no todas las manifestaciones son de eso, ni mucho menos. O sea, yo sí creo que el derecho a manifestarse en desacuerdo con una ley o proyecto de ley o con una prohibición, no sé, ahora mismo, por ejemplo, esto del paquete, supongo que ya llegaremos ahí, pero bueno, cosas así que de pronto afectan a la ciudadanía y no parece no tener sentido, porque tradicionalmente las manifestaciones en Cuba siempre fueron organizadas. Vamos a reunirnos en tal lado para apoyar al pueblo chileno. Bueno, sí, qué bien, pero o sea, me estás mandando a ir allí, no nació de mí. Entonces yo creo que eso es otro de los muchos ejemplos de que en Cuba se ha botado al bebé con el agua sucia. ¿Entiendes? Se ha botado el sofá en lugar de, o sea, hay manifestaciones que pueden ser conflictivas, pues no hacemos ninguna. Eso me parece erróneo y me lo sigue pareciendo. No sé, coño, pues, mira, a mí yo quiero llamar la atención, Eduardo. Mira, pensé que lo había compartido, pero no lo compartí. Aquí está. El artículo se llama, déjame moverlo aquí, se llama así, no estoy de acuerdo con Eduardo de Llano. No sé por qué la imagen no aparece, a lo mejor es algo que tiene que ver con el tema del copyright. Y a mí, mira, leyendo el artículo, y lo he traído a colación, y quería escuchar tu reflexión en esto. El artículo al final, fíjate, es sobre ti y me voy a poner un poco celoso porque yo soy apenas mencionado en el último párrafo. No sé si has leído en el artículo. No recuerdo, hace tiempo que lo leí. Pero él dice, lo escribe Osmani, se llama Osmani González, creo que se llama el profesor, que era Osmani Sánchez, que era miembro del Consejo Editorial de La Joven Cuba. Y a mí me parece un artículo interesante más allá del título, porque el blog tuyo, el post, se llamaba Manifestarse. Y lo que tú has dicho ahora es interesante porque nos actualiza. Y ahora sí no se puede decir que no hay manifestación, pero lo que yo creo que todavía falta es mucha manifestación autorizada. Exacto. Y esa manifestación autorizada es la que es un derecho. O sea, no me parece apropiado que la gente tenga que tomarse en última instancia que lo que se produzca es un efecto de desespero y la gente se tire a la calle a protestar. Uno quisiera que la protesta, en la misma medida que sea posible, fuese precedida por un ejercicio deliberativo en el cual la ciudadanía participe, se pregunta de qué vamos a protestar. Yo te digo, aquí en los propios Estados Unidos yo tengo bastante alergia a las protestas, porque en el tema de Medio Oriente, por ejemplo, que es un tema muy sensible para mí, yo me he ido a protestas y de buenas a primeras aparece una persona que cuando habla a favor de Israel muchas veces se torna y aparece entre los oradores un tipo que tú no puedes controlar y se torna antipalestino. Y yo no tengo nada que ver con eso. Yo tengo un respeto
importante al derecho de los palestinos a tener su patria, el derecho internacional, todo eso. Y viceversa, el movimiento de crítica a la ocupación israelí tiene entre sus miembros, y no deslinda muchas veces claramente, de posiciones que en mi opinión son abiertamente antisemitas. Y esa fue la primera vez. Con el tema de Cuba, un poco, no me he sentido así, pero en el contexto universitario incluso, donde se supone que haya una mayor sofisticación intelectual, a veces el bajo carácter deliberativo de la protesta misma, quiere decir, cuando ya la gente está en la calle con sus carteles, a mí intelectualmente me provoca cierta alergia, por decírtelo con claridad. Y lo otro es que hay una dinámica en la cual se convocan protestas con mucha facilidad. Y a mí me parece que esa conversación puesta en su momento fue una conversación que se desperdició. Efectivamente. Y creo que se desperdició porque en manifestarse tú llamas a hacerlo con una posición sobria, meditada, en el cual tú dices, yo no estoy hablando de que cualquiera venga y se manifieste en cualquier cosa ignorando la condición que tiene Cuba, pero debe haber un espacio para utilizar esto que ocurre en todas partes del mundo. Y la respuesta que te da Osmani Sánchez es que él cree que que tu propuesta anda por mal camino porque ignora las virtudes del sistema cubano, donde habría toda la posibilidad de gestionar dentro del sistema la expresión del descontento, sin andar creando huelga, dice los trabajadores, sin que los estudiantes tengan que crear una manifestación, o los opositores, porque es lo que tú dices. Voy a citar la pregunta que tú te haces en el blog, en este que se llama el post, que se llama manifestarse. Tú dices, ¿por qué los trabajadores cubanos no pueden ir a la huelga o los estudiantes manifestarse, o bien mirado los opositores? Y dice, una sociedad moderna y democrática debe prever el derecho de los ciudadanos a expresar su descontento públicamente sin que por ello se les tilde de mercenarios o agentes enemigos. O sea, estás buscando un espacio para manifestación, pero deslindas de que a nadie que no sea mercenario o agente enemigo se le llame injustamente eso, si su deseo es simplemente expresarse. O sea, a mí me parece que eso es, no, además es un artículo de mucho antes de toda esta crisis que estamos viviendo ahora. O sea, este artículo, ya te digo, tiene en el margen ese entre 2012 y 2016, que eran años relativamente prósperos. En el 2011, ni siquiera en el 2011. Bueno, el 11 fue entonces uno de los primeros, porque sí, es verdad, yo empecé en el 11 hasta el 16. Pero quiero decirte, no eran los años de más crisis, no era el periodo especial en su punto álgido, no era esta crisis de ahora. Era un momento en que uno decía, el problema es que pasa eso en Cuba, que muchas veces se espera que las cosas, a que la tapa de la olla salte y entonces se buscan soluciones emergentes. Yo lo que digo ahí que es un derecho que debió ejercitarse siempre. Hombre, a lo mejor no en medio de la invasión de Girón, ¿entiendes? Pero quiero decirte, en la relativa normalidad que ha habido en Cuba durante mucho tiempo, eso es un derecho, porque además lo que dice esta persona en ese artículo, yo estaría de acuerdo si eso realmente funcionara así. O sea, si el poder popular, que supongo a lo que se refiere, y los mecanismos concomitantes funcionaran bien, yo estoy de acuerdo, aunque no habría necesidad, en principio, aunque tampoco eso condena a alguna que la haya, pero digamos, no habría necesidad en principio de manifestaciones, pero el problema es que no funciona bien, se pone... no, ahí yo discrepo, yo creo que no es, los derechos no es un problema de necesidad. Tú eres, vamos a decir que la mayoría de las personas... Sí, pero quiero decirte que normalmente si tú tienes la posibilidad de tramitar eso por una vía, digamos, establecida, que funciona, que llega a las autoridades, que te responden en un tiempo, que están obligadas a responder, tú dices, bueno, ¿para qué voy a salir para la calle a coger sol si por aquí voy a lograr lo mismo? Aunque claro, tienes el derecho a hacerlo si quieres. Pero lo que yo le respondería el problema es que eso no funciona así, hace mucho tiempo, y mucho menos ahora. Entonces, claro, la gente llega a un momento que cree, bueno, no tiene nada que perder prácticamente, pero no debería haberse llegado ahí, porque eso, entre otras cosas, denota justamente el no correcto funcionamiento de ese mecanismo de poder popular que alguna vez se pretendió que funcionara como él dice.
Sí, yo creo que él apunta en ese sentido, pero la pregunta es, yo creo que es de qué manera, la pregunta bien formulada, a mí me parece que de qué manera, dentro de los marcos constitucionales de un país que vive en condiciones de emergencia, que yo creo que tú reconoces en la mayor parte Claro, claro. de Sí, tu sí. trabajo, pero que has trabajado por ensanchar los límites de las libertades dentro de esa condición. Y él, en lugar de las personas, por ejemplo, yo vi algunos de los comentarios que le ponen, y son comentarios a veces hostiles, en la cual no se trabaja donde la polémica descansa, porque él te dice una cosa que es verdad. Él te dice, mira, estamos hablando del 2011, ha ocurrido una intervención en Libia, justamente porque han salido las manifestaciones a la calle, Gaddafi, y él más o menos habla de alguna de esas cosas. Yo ahora no recuerdo el artículo en todo detalle, pero lo que él dice es que muchas veces las manifestaciones son aprovechadas para hacer posible la intervención externa. Y entonces él te dice que tú estás tratando de importar un mecanismo que viene de fuera, y entonces que tu idea de marchas y contramarchas se parecen a tomar la política con una analogía que, en mi opinión, él me cita en la frase que yo siempre uso, que las analogías sin análisis son expresión de holgazanería intelectual, pero él dice que lo que tú estás tratando de hacer es como crear una dinámica de piquetes de pelota, y que lo que hace la gente es entretenerse. A mí me parece que esa es también una mala analogía, porque los temas de salir y demostrar y protestar no son una cosa de entretenerse, son cosas que te tocan tu vida, tocan lo que está pasando, lo que tú esperas que pueda aportar tu generación, la gente que comparte contigo tu estancia en este planeta, y tú quieres que tu voz se escuche. Y cuando tu voz no se escucha, tú quieres ejercer tu derecho humano a protestar. A ver, tanto él como ella hablamos. Déjame Dale, terminar dale, dale, vale, vale, esta idea. vale. Él ahí en el artículo se hace la pregunta, ¿estoy siendo paranoico? Y dice, no lo creo. Y pone el ejemplo que bajo el pretexto de defender los derechos humanos y a partir de algunas manifestaciones en el contexto libio, la OTAN, que dijo que iba a promover la democracia, esto es una borrachera en la cual internacionalmente la gente muchas veces no lo toma con toda la seriedad, pero una borrachera democrática de esta en uno de los países más importantes, sin respeto al derecho internacional, de buenas a primeras se torna. Y vamos a recordar que una de las fuerzas que estaban detrás de la intervención en Libia tiene dos padres. Uno era Hillary Clinton, o la madre era Hillary Clinton, y el padre de la intervención en Libia fue el senador cubano Marco Rubio. Que si uno se pone a pensar, bajo el pretexto de derechos humanos y bajo esta idea de que hablar de derechos humanos y derecho a manifestarse y derecho a protestar es coger un bate de pelota para golpear al gobierno cubano en la cabeza, yo creo que él tiene una preocupación que es legítima, que él dice, bueno, ¿a quiénes vamos a dejar protestar que pueden convertirnos este país en un caos en el cual se pueda darse una situación como la intervención en Bueno, pero Libia? es lo que yo te Entonces, decía. ya Termina, termino la historia. Te digo que él quiere tener un debate contigo y te dice, convénceme por qué y cómo en las condiciones actuales es posible conferir ese derecho, darle una visión más amplia. Y yo quería darte la oportunidad de que ahora contestaras eso, porque yo creo que tú eres una persona lo suficiente inteligente y lo suficiente patriota como para darte cuenta que esa es una preocupación legítima. Yo creo que muy legítima es tu preocupación de ampliar el derecho de expresión, a la libre expresión, a la protesta, a la huelga, también hay que decirlo así, como también la proyección de que siempre hay que tener amarraditos, y lo digo, esto no es Eduardo, soy yo, siempre hay que tener amarraditos a ese grupo que con tal de salirse con la suya, si tiene que pedir intervención, la ha pedido, y si tiene que pedir una violación, no, para ellos el derecho internacional no existe, y la soberanía de Cuba no tiene ninguna validez, y es verdad
que yo no, por lo menos no tengo ni duda que si tú le das la oportunidad de crear un pretexto, lo harían. Entonces, quería darte a ti la oportunidad esa de conversar hoy sobre ese tema. No, a ver, tanto yo como este chico que me contesta, escribimos en un momento en que, como te digo, que no habían pasado las manifestaciones que en los últimos años ha habido en Cuba, ni estábamos en la crisis que estamos ahora. De modo que era hasta cierto punto una preocupación como bizantina, ¿no? Como algo que debería ser o no debería ser. Pero yo diría que justamente o sea, siempre hay circunstancias internacionales peligrosas para algo, pero si tú, escudado en eso, no viabilizas que la gente ejercite un derecho como ese, llega un momento que sucede lo que sucedió en Cuba realmente, lo que sucedió en los últimos años. O sea, que entonces la gente se manifiesta sin permiso, con desesperación y manda para el carajo no solamente la cosa concreta que le molesta, sino por ahí para arriba cualquier cosa. O sea, el hecho de que efectivamente, como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, siempre hay gente que va a tratar de aprovechar eso dentro y fuera, es cierto, pero como tú dices, quizás hay que controlar ese grupito, pero no hacer pagar a todo lo que decía hace un rato yo de vender el sofá o de botar al niño con el agua sucia. O sea, no prohibir cualquier tipo de manifestación o no viabilizar su realización porque eso puede ocurrir. Porque entonces, o sea, bajo ese criterio, no saques a la calle porque te puede atropellar un carro. O sea, empiezas a coartar derechos que en sí mismos no son negativos, aunque la utilización extrema de ese derecho puede hacerlo. Entonces, limita el extremo, no el derecho en sí. Yo creo que eso es importante. Yo creo que eso es importante, es un llamado y que hoy es más válido que nunca. La solución no puede ser el cierre. No. La idea jesuita esa de que en fortaleza sitiada la disidencia es traición. ¿No? En fortaleza sitiada la traición debe ser traición y la disidencia debe ser considerada disidencia. Y el buen gobierno está en saber distinguir lo que sería la apostasía de una oposición, una disidencia leal. El óptimo no puede ser el cierre. De todas maneras, como tú dices, se ha producido y se va a seguir produciendo. O sea, lo bueno sería darle una mayor calidad a lo político, creando un espacio mayor en lo deliberativo. Exactamente. Que haya mayor comunicación, mayor fluidez de opiniones y de discusión entre los diferentes estratos para evitar justamente que la gente sienta que no tiene otra opción que salir a la calle. Bueno, yo creo que eso... Cuando quiera hacerlo, lo puede hacer. Yo creo que esa es una consideración buena y quería llamar la atención de eso, que tú con cierto momento, yo creo importantísimo, porque esto es a raíz del 6º Congreso del Partido Comunista, donde se están hablando de cambios que hay que introducir, de que los sistemas, la forma anterior no funciona ni para nosotros mismos, llegó a decir Fidel Castro en una entrevista, y yo creo que fue interesante esta conversación que se dio y se quedó allí y me resultó, déjame decirte, yo no había leído el artículo en el momento original. Y cuando he venido a leer tu columna, he encontrado que eso está ahí. Y que yo creo que es parte también de lo que tiene Alicia en el Pueblo Maravilla, de la idea de pensar un gobierno que tiene que ser de todos de verdad y donde los derechos los tengan todos. Y cuando digo todos, lo digo en la manera martiana. Todo el que tiene los derechos y también asume el deber de la responsabilidad que tiene que ver con el país, porque Cuba, como alguien puso por ahí, no es los Estados Unidos, e incluso en los Estados Unidos hay cosas que hay que criticar, sobre todo en la comunidad cubanoamericana, que es donde estamos hablando aquí, donde no se ha respetado la primera enmienda, como alguien por ahí habló, primera enmienda, First Amendment, pone Pepe Padrino. Bueno, ojalá en Miami, en el enclave que ha habido allí, se hubiese respetado la primera enmienda como fue concebida y como se ha respetado en la mayoría de los Estados Unidos la mayoría del tiempo. Porque hay que decirlo así, en Miami se han prohibido libros, se han sacado libros de las bibliotecas públicas, como uno que se llama Vamos a Cuba, porque alguien, fíjate, lo que dice Eduardo, que hay personas ahí que están hablando favorable a lo que dice Eduardo, pero lo que dice Eduardo, bueno, si a ti no te gusta, di tu punto de vista diferente,
no estamos hablando ni siquiera de seguridad nacional en los Estados Unidos. Se estaba hablando de alguien que decía que los niños en Cuba son felices y entonces el padre de una niña se puso bravo porque dice, yo no quiero que indoctrinen a mi hijo en la biblioteca pública de Miami diciéndole que en Cuba los niños son felices y pidió que el libro fuese retirado. Y al final lo retiraron. Vamos a hablar de ejemplos. Si se quiere hablar de la provincia modelo, de la provincia 16, la provincia modelo, no deben ocurrir esas cosas. Lo que habría que hacer es como dice Eduardo, bueno, no te gusta algo, ve y haz una contramanifestación. Tú piensas que los niños en Cuba no son felices, ve y escribe tú tu propio libro y en el cual demuestre que los niños en Cuba no son felices. Si no tienes la capacidad de escribir, si intelectualmente no tienes esa bondad, te tocó joderte, mi hermano. Búscate a alguien que lo escriba. Pero no se puede partir de la idea de que ahora tengo yo como padre ponerme a escribir y yo no sé escribir porque tengo que trabajar muy duro. Bueno, esa no es la manera en que se concibe la libertad de expresión, ni la visión ilustrada, ni los países que adoptaron la visión de que es mejor para el debate político que la gente se exprese. Entonces, como mismo yo creo que hay una reclamación legítima. Igual ahí lo más jodido no es lo que el tipo dijo, sino los que le hicieron caso. Está claro. No. Porque el tipo puede pensar así. Ahora, clave autoritaria. Quien asume que hay censura buena y censura mala y vamos a quitar este libro es el que tiene realmente el problema. Yo creo que en condiciones de peligro para la seguridad nacional, y no lo creo yo, fíjate, no es que lo que yo crea. El modelo de la Declaración Universal de Derechos Humanos concibe desde los que incluso la hicieron y de los que se ocupan de instrumentar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que bajo determinadas circunstancias el derecho a la protesta, por ejemplo, es regulable, incluso derogable, incluyendo, por ejemplo, en condiciones de una epidemia. A ti no te gusta la política. Puede ser que la política que se esté implementando no sea la que te guste a ti. Tú no tienes derecho, o sea, se le confiere a todos los estados la posibilidad de derogar temporalmente estos derechos, siempre y cuando tú puedas establecer un vínculo entre la libertad derogada y la amenaza atajada. Entonces, eso es algo que yo creo que los revolucionarios, los no revolucionarios, los contrarrevolucionarios deberían adoptar como estándar. Y no la idea de que yo sé lo que es bueno para ti y por tanto no te dejo ni siquiera protestar ni decir tu punto de vista bajo ninguna regulación. Y te pongo el ejemplo de lo que pasa en Cuba, de que la realidad es que hay muy poca autorización a la protesta y en el lado del otro lado, donde incluso hay una primera enmienda, como la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que se considera excepcional en sus niveles de absolutismo, lo absoluto que permite la libertad de expresión, y sin embargo tú tienes que en el contexto cubano-americano tienes varios casos, no uno, de mala aplicación de la ley y de autoridades locales que llegan a prohibir un libro. A eso es lo que me refería, o sea, que el padre de Marras, porque yo te estaba hablando de eso y de pronto ahora saltaste por algo, el padre de Marras, si él quiere pensar que no quiere que adoctrinen a su hijo, está en su derecho, pero la autoridad de la biblioteca o del municipio o como sea, que decidió que eso tenía razón y quitó el libro, es quien hay que cuestionar aquí. Claro. Porque, o sea, es lo que tú dices, entonces está aplicando mal la primera enmienda y está asumiendo en tiempos que no son de guerra ni de peligro para la seguridad nacional, que se pueden quitar libros porque le parezca inconveniente a alguien. Entonces, efectivamente, nadie está limpio completamente de Pupi Paz. No, es que el argumento que ellos podrían hacer es decir, dime de qué manera la disponibilidad de este libro en la biblioteca pública se constituye en una amenaza para esta comunidad. Exacto, pero optaron por el camino más sencillo. No, es que traen un autoritarismo que viene del periodo prerevolucionario en Cuba y que el periodo revolucionario también ha reforzado. Sí, claro. Entonces, eso para mí es algo que es un debate que se debe y que quería felicitarte porque creo que en el momento que el post salió fue un momento apropiado, hubo esta respuesta y dije, caramba, esto tuvo alguna respuesta de Eduardo y vi que nunca la había respondido. No, a ver, yo también desde el principio vi que cuando empezaba que muchas de las cosas que yo decía
no eran tan unánimemente aplaudidas como yo pensaba. Al principio yo discutía con todo el mundo, pero llegó un momento que me dije, bueno, mira, para el carajo. O sea, a ver, no es que este tipo sea un tipo del montón, pero aún así no quiero caer en ese tipo de polémica. O sea, yo dije lo que tenía que decir. Ahora, por ejemplo, estoy hablando aquí contigo y eso, pero yo ya normalmente, incluso cuando yo en mi Facebook publico sátiras de tono político, no contesto los comentarios de la gente, ni siquiera les pongo emoji. En todas las demás publicaciones que hago, sí, pero en las políticas yo la tiro ahí y que se fajen entre ellos, que opinen lo que quieran. Ya yo dije lo que tenía que decir. No, yo lo que creo que era vaya, tú tomaste tu decisión, la apropiada posiblemente desde tu perspectiva. Ahora, lo que yo te decía es que esto daba para más. Y sí, sí, pero a ver, tengo en cuenta otra cosa. Yo no soy un teórico como si eres tú. Claro. Me encantaría, pero digamos, yo escribo artículos, eso, pero yo sé cuáles son mis límites. ¿Entiendes? O sea, mis límites en el sentido no que me cuide de nada, sino que no quiero empezar a hablar mierda de algo que no conozco. Entonces yo hago artículos que son generalmente muy impresionistas, mi opinión, no necesariamente es un ensayo sobre el tema. Ya yo dije lo que tenía que decir. Si viene después gente que está en contra o que está a favor, pero con argumentos todavía más sólidos o de carácter jurídico, eso mejor todavía. Yo simplemente tiro mi opinión y paro ahí, porque ya te digo, no me gusta meterme en terreno en los que no domino. Cuando justamente en La Joven Cuba, para ver ahí, me hablaron de hacer una columna sobre cine, yo dije, mira, sí, perfecto, eso sí lo puedo hacer, porque más o menos, coño, uno sabe de eso y, bueno, me dedico a eso. O me dedicaba, ya no estoy muy seguro. Pero digamos, hay otros temas en los cuales yo prefiero leer a otras personas porque no me he especializado en eso, digámoslo así. Bueno, Eduardo, una cosa que quiero apuntar es tus columnas. ¿Cómo te has sentido escribiendo estas columnas? ¿Qué tal es la interacción con el público? Porque esto es una práctica que yo creo que siempre ha sido parte de la historia cubana y particularmente gente de nuestra generación, el cine lo marca mucho. Yo sé que hoy hay muchas series, Netflix, por ejemplo, ofrece muchas series, pero el cine marca mucho. Y yo creo, por ejemplo, que tú tocas temas en esta columna que son interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, una columna que te vi que leí un tiempo atrás, que era algo así como cine pobre, cine rico, festivales, algo así, y en el cual tú hacías como una referencia al papel de la crítica en el contexto de los festivales. Me gustaría que hables un poco de eso, porque ¿cómo está este tema de los festivales, la organización de los festivales en el contexto cubano en medio de una situación económica que se ha hecho, esta cosa de rico y pobre es tan importante? Sí, bueno, a ver, yo en la columna, va a empezar un poco, yo siempre trato de, lo que hablé previamente cuando me encargaron la columna, dije, bueno, yo escribiré una semana seguramente sobre anécdotas personales, o sea, de cosas que he visto, en las que he tenido suerte de participar en el cine, o de mi misma obra o de películas de otros. Quizá la semana siguiente entonces analizo un estreno. Y quizás la otra entonces haga un artículo sobre, digamos, alguna corriente cinematográfica o un director famoso, o sea, ir balanceando esas cosas, ¿no? Que no todo sea sobre el cine cubano actual, porque además, yo te he dicho otra vez y lo repito, en Cuba cada vez, bueno, en Cuba y donde quiera que esté, cada vez soy más ermitaño. Yo siempre digo que Robinson Crusoe tenía más vida social que yo, o sea, yo generalmente en Cuba no salgo mucho y aunque he dicho también en otra ocasión, aunque decidí salirme de la Asamblea de Cineastas en Cuba, aunque comparto y apoyo muchas de las cosas que ellos expresan, pero igual, o sea, prefiero no pertenecer a colectivos demasiado heterogéneos, si puedo evitarlo, lo que no significa que los rechace, sino que simplemente no estoy ahí todo el tiempo. Entonces, en ese que tú dices, yo hablé un poco de mi experiencia en festivales y de esa onda de que los festivales en todas partes del mundo, no solo en Cuba, lo que en Cuba adquiere características específicas, la gente realmente del cine, no solo los directores, sino los guionistas, los actores, van a luchar su próximo proyecto. O sea, tratar de darle su guión a alguien que le pueda interesar o de decir, mira, yo soy un actor y coño, tenme en cuenta, estos son mis datos. Y eso es así, eso es normal, porque, o sea, generalmente tú puedes ver esas películas en otro momento o no sé, ves alguna muy específica, muchas veces incluso porque sabes que el director o el productor va a estar ahí presente, pero lo que hablaba es eso, que muchas veces se convierte en un lugar para
desarrollar nuevos proyectos, nuevas posibilidades personales. Y ahí yo hablaba entonces del Festival de Cine de Jibara, que pues bueno, yo solamente he ido 3 veces en todos estos años, pero que tenía esa peculiaridad de que justamente como es pequeño y es un pueblo pequeño, y los hoteles no tienen más de 2 pisos. O sea, tú te encuentras con los invitados por la calle, te los encuentras en los lugares, mientras que en La Habana muchas veces es un poquito más hermético, hay lugares donde no te dejan pasar, hay más celebraciones que son privadas y tal. Y que creo que ambos tipos de festivales deben existir para que la gente siempre tenga la sensación de que estas personas son más accesibles, de que puedes tener acceso a ellos, de que de pronto puedes hacer una foto o hacerle una entrevista o hablar un rato con un actor que admiras o tal. En Cuba ahora, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, ya te digo, yo no fui este año de Jibara, pero por lo menos que esos dos se mantengan, el Festival de Cine de La Habana y el de Jibara, me parece que son dos polos de una manera de proyectar el cine cubano y de recibir el cine de afuera. En general, los festivales en todo el mundo se están, unos más que otros, salvo los muy, muy establecidos, se están reinventando porque la gente ya no va tanto a los festivales o no va tanto a los cines. Y bueno, todos los festivales tienen entonces en otras partes del mundo los premios en metálico, las conferencias magistrales, ese tipo de cosas. Pero digamos, los talleres, el mismo séptimo arte está en veremos, o sea, con todo esto de la inteligencia artificial, ¿cómo será el cine dentro de 20 años? Si tú puedes hacer a un personaje digital que no tienes que aguantar las pesadeces al actor y no tienes que pagarle 30 millones o lo que sea que cobre, sino que hacerlo digital, a lo mejor te conviene más, pero por otro lado es terrible para los que nos dedicamos a eso porque es un trabajo y es una profesión y es algo que se estudia. Entonces, esa dinámica, a ver, Cuba está todavía bastante alejada de eso, pero quiero decirte, a nivel mundial el cine se está reinventando y los festivales son un reflejo de eso. Algo que después que me gustaría preguntarte, porque quiero hacerte una pregunta, tengo uno de los temas para hablar hoy, es este tema de la cuestión generacional, es que es cómo nos marcó a nosotros el Festival Internacional de Cine de La Habana, del nuevo cine. No, compadre, las matinés en los cines cuando éramos niños y los estrenos. O sea, yo recuerdo que la gente llenaba los cines, atiborraba los cines para ver una película de Kurosawa. A ver, de acuerdo, no había muchas más opciones. Estaban los dos canales. Las películas de Alain Delon. Sí, sí. Había cierta vida social asociado a... Sí. No había muchas más opciones porque, claro, lo que tú tenías eran los dos canales de la televisión. En esa época no existían los videos ni nada. Estoy hablando de los años 70, finales de los 60, qué sé yo. Pero aún así la gente sentía, o sea, había como la liturgia esa de sentarte en el cine y de ver la película. Y por supuesto, la gente gritaba y hacía chistes y le decía cosas a lo de la pantalla, que eso era muy folclórico de nosotros. Pero después salían comentando y era un evento social realmente. Hoy día es cada vez más individual, más de tú en tu cuarto o incluso mucho peor en tu móvil. Es verdad que eso es algo que yo creo que hay ganancias importantes de libertad, de confort en la manera que hoy se ve las películas, las series, etcétera, pero también hay una pérdida del todo el entorno social, la actividad social que ocurría alrededor de eso. Sí, no es que haya que hacer loas o cantos al primitivismo tecnológico, ¿no? Pero tú lo ves incluso en películas como Cinema Paradiso, ¿entiendes? Como Cinema Paradiso, que la gente en la plaza y comentando y cuando salía la mujer atractiva o el tipo guapo o iban a atacar al protagonista, cuidado, o sea, ese tipo de cosas. Había ahí un evento social que ahora se ve mucho mejor, es calidad 4K, que sé yo lo que tú quieras, pero es tú solo en tu casa, paras la película cuando quieres y después sigue. Que eso para un director es terrible, es como que te paran una canción cuando la están oyendo, o sea, la obra está concebida para ser. Es como la diferencia que hemos hablado otra vez entre el cuento y la novela. La novela, digamos, es lícito parar cada cierto tiempo porque nadie espera que te suene una novela de 300 páginas de una sentada, ¿entiendes? Pero la película no, la película dura 1 hora y media como promedio, se supone que la consumas de una sentada, entonces eso parar, seguir un poco más tarde, seguir mañana y además verlo en un formato reducido, con mucha calidad pero reducido, eso es una cosa que los directores y muchos actores ponen el grito en el cielo porque es, no sé, es como si tuvieras un teatro de liliputienses en tu casa y vieras teatro ahí, ¿entiendes? Yo creo que... Déjame no dar idea. Sí, no, está claro. Yo creo que la escuela de Frankfurt, por ejemplo, he estudiado mucho eso del
de no tener una visión idílica del proceso tecnológico. Aquí hay un libro que publicó un politólogo que se llama Robert Putnam, que se llama Bowling Alone, porque aquí había todo un capital social asociado, que estaba vinculado a las ligas de bolos. En muchos lugares la gente se reunía, jugaba bolos, interactuaba, sobre todo los hombres, pero también hombres, mujeres. Y él en el libro dice que hay consecuencias incluso a lo político de la pérdida de ese capital social. No estamos hablando de capital humano siquiera. O sea, tú puedes estar bien estudiado, tú puedes aprender enormemente con tu computador y tu conexión a internet. Te da un tipo de capital social, pero a la vez, al hacerlo así, te reduce un tipo de contacto que es importante. Yo pienso, por ejemplo, en esto que tú estabas hablando de la inteligencia artificial, a mí me parece que hay una serie de actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el muchacho del Abelardito, la persona el nerd que es capaz de saberlo todo, que yo creo que la inteligencia artificial se va a llevar, porque va a ser capaz de, incluso se está hablando de que pueda estudiar hasta operaciones de cirugía donde la posibilidad de error sea menor que la del humano, etcétera. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, cuando tú ves la serie, la enfermera que te toca la mano en el momento de entrar a la operación, esa es muy difícil de ser suplantada a mí me parece que por la inteligencia artificial. Incluso si tú creas un robot que parezca exactamente como una persona, yo creo que le falta esa cosa de alguien que te toca la mano, tú sabes que te van a poner la anestesia y que a partir de ahí te vas a encontrar en el otro lado, y lo mejor es que estés calmado por todo lo que eso implica, meditación, sentido positivo a la hora de tomar una operación o algo así. Pero este es un tema que también te quería preguntar. Hay una columna que el tiempo corre muy rápido, pero que te quería preguntar, y es la que haces sobre la manera que se hizo la campaña, el cortometraje de la campaña. Y yo creo que es un cortometraje. Yo fui seguí mucho Nicanor y esas cosas. Y los dos veteranos, aquel de la seguridad, que no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo es que se llama? Monterrush. Nunca se me olvida el tipo que dice, oye, si lo hacemos escondido, te molesta. Y si entonces venimos y te lo hacemos abiertamente, también protesta. Oye, ¿de qué manera contigo? No es manera de quedar bien, Nicanor. Entonces, está de la campaña, que a mí me parece que entre los que has hecho últimamente o los que hiciste último estuvo de los mejores, y tú escribes una columna que le recomiendo a la audiencia sobre todas las dificultades que se tuvieron, permisos que hubo que buscar, una gente en el Minin que estaba en contra, creo, de que filmaran en un bohío que era privado. ¿Qué puedes hablarnos de esto? Háblanos del corto. Está la gran actuación de Luis Alberto y de otros actores ahí, y bueno, cuéntanos de eso. Sí, bueno, ya te digo, yo no sé si te he contado otras veces, yo tengo un conocido que el esposo de una amiga mía, que además es una persona inteligente, ¿no? Que una vez yo le estaba hablando justamente en uno de esos cortos que necesitaba reunir cierta cantidad de dinero para uno de los cortos, y el tío me dijo, compadre, ¿y en qué se gasta dinero en una película? Porque eso es, párense ahí, actúen, ¿no? Entonces, esa noción que no, ya te digo, es la que tiene mucha gente, no solo sobre el dinero que se gasta, sino sobre las dificultades que puede haber y lo difícil y eso que ya te digo, yo hago cine, como he dicho otras veces bromeando, no hago cine pobre, hago cine miserable, o sea, es con pocos recursos, pero aún así mi equipo eran 30 personas, que implica un transporte, comida, planificación de qué carro va a recoger a cada uno, llegar al lugar. En el caso de un corto como la campaña, bueno, se lee en la columna justamente, pero bueno, además se hizo en medio del COVID, lo que complicó mucho las cosas en horarios y tal. Y además tenemos niños, que aunque al parecer los niños eran menos proclives a estar graves con el COVID, pero bueno, uno siempre los cuida más de todas maneras, ¿no?
concretamente las hijas de Luis Alberto García. Además de eso, filmábamos en exteriores la mayor parte del tiempo, o sea, que eso es complicado porque el director de fotografía pone grito en el cielo si cambia el color del cielo, si empieza a llover tienes que refugiarte, o sea, hay muchos factores que complican la cosa y al mismo tiempo tienes un tiempo límite, debes hacerlo en tantos días que se planificaron porque tienes dinero para pagarle a todo el equipo esos días. Entonces, más que sobre la campaña, yo recomiendo mi columna en general, como es obvio, pero esta en particular, porque habla un poco de eso, de las dificultades, de lo que la gente no ve, ni siquiera el making puede recoger de todo, pero las angustias que uno pasa pensando que todo se va a ir a la mierda, que no vas a lograr esto, que está salado, que la película se va a fastidiar, o peor todavía, que has hecho la mitad de la película, pero no tienes la posibilidad de hacer el resto. Entonces, imagínate tener, no sé, 20 minutos filmados en una película que tiene 30, pero los otros 10 ya no tienes oportunidad de filmar y te quedas con eso ahí. O sea, todo ese tipo de angustias que te pasan por la cabeza como director y al equipo también en general. Ya te digo, es una de esas columnas que hago sobre cómo funciona el cine en Cuba y a partir de mi propia experiencia personal. Pero al mismo tiempo digo en ese artículo al comienzo y lo rubrico, para mí la campaña es mi favorito de las películas que he hecho. Yo no sé si todos son geniales o todos son una mierda, pero de todas las que he hecho, esa es la que más me gusta a mí, la que más me satisface. Yo creo que hay que verlo y tiene una idea original que rompe la lectura que siempre se hace de la campaña, como que la propia campaña de alfabetización, y yo creo que implica una reflexión en la cual muchas veces se decía, o lo dicen los alfabetizadores, no sé si conoces que han habido varios documentales que ya se han estado haciendo sobre la campaña. Está este de Murphy que se llama La Maestra, el documental que se llama Maestra, que yo creo que rinde honor a ese momento histórico tan positivo y que del cual yo por lo menos le enseño a veces hasta a mis estudiantes. Y aquí yo no hablo de Cuba generalmente en mis clases de ciencias políticas, pero cuando he hablado de Cuba, a veces le he dedicado una semana cuando he hablado de política latinoamericana y cuando hablo de la revolución, yo tengo una copia de la cartilla de mis padres. Y yo creo que ese es un tema en el cual es evidente que la cartilla tiene un elemento de indoctrinación de la parte ideológica del cambio político que está ocurriendo a favor del gobierno, pero frente a eso la pregunta es, como todo en política, ¿cuál es el balance? Yo creo que el balance de toda persona objetiva que hable de alfabetizar, de elevar la capacidad de cultura en un país donde el 31% de la población rural era analfabeta. Es cierto que Cuba tenía índice de alfabetismo mayor que la mayoría de los países de América Latina, pero la generación de tus padres, los míos, en el caso de mis padres, los dos alfabetizaron. Yo creo que es una parte positiva y que tu corto le da un tratamiento crítico, interesante. La idea de que haya un campesino que ya él por su cuenta era más alfabetizado que muchos de los que venían después. Es que me habías preguntado algo de eso. O sea, la idea era un poco hablar también de la diferencia, yo tenía dos ideas básicas con ese corto. Reivindicar la diferencia y que todo el mundo no encaje, digamos, en un proyecto. En este caso, porque el campesino se va por encima. Y otra idea era como muchas veces las ideas más nobles, o más altruistas, o más se van deformando por el camino. O sea, por eso ese final en que cuando los dos puercos matamos, qué sé yo. O sea, que puede tener una idea muy noble en comienzo, pero que se va deformando cuando la hacen las personas. Y sí, yo estoy de acuerdo contigo. Habría seguramente cierto nivel de indoctrinamiento, como hay en la educación más o menos sutil, en la educación en todas partes. Pero además, si tú estabas tratando de construir una nueva sociedad sobre la cual había tantas leyendas, tantos misterios, tanta propaganda, tantas cosas que se habían dicho, de que si los rusos esto, que si el comunismo es malo porque se comen a los niños, que le quitan la mujer a los maridos, todas esas cosas que se decían. Bueno, es bueno por lo menos meter 2 o 3 ideas básicas para decir, no, a ver, esto no es así, esto es... Quiero decirte, más allá de que alguna idea o sea, haya sido más burdamente metida, pero yo creo que era
válido y como tú dices, el balance total de lo que ganó la gente con eso es mucho mayor del adoctrinamiento, del indoctrinamiento que puede haber habido, que por otra parte, ya te digo, me parece históricamente justificado. Así mismo, déjame atender. Primero, yo creo que en última instancia también es muy curioso cómo ha aparecido un grupo de gente recién llegado a Miami que en una cosa en la cual hasta había personas razonables en el Miami anticastrista que estaban tomando distancia y decían, mire, yo estoy en desacuerdo con este gobierno, pero nunca se justificó la muerte de un maestro. Ahora a ver quién llega y quiere convertir en héroes a los que actuaron contra la campaña de alfabetización. Y yo, para mí está claro, mira, no te gustaba la cartilla que indoctrinaba, lánzate a recolectar dinero, ve a los sectores que estaban en desacuerdo con la revolución, que podían tener dinero, y lanza tú una campaña paralela en la cual tú tengas otra cartilla y trata de hacer lo que no hiciste en 60 años de república. La revolución y la campaña de alfabetización no ocurrió en un vacío, ocurrió porque durante mucho tiempo se creó un 31% de analfabetismo rural y un cierto por ciento importante de analfabetismo urbano. Y después, bueno, hubo la batalla de sexto grado, la batalla de noveno grado, de la cual no hay que echar para atrás. Hay un comentario antes que dice que es daño antropológico. Yo te quería preguntar sobre eso, porque siempre hay gente que le mete a esa matraca del daño antropológico. Y El concepto de daño antropológico, con mayor respeto a quien lo inventó, yo no le veo mucho sentido. O sea, la primera prueba sería que si realmente se le hace tanto daño antropológico a la gente en Cuba, ¿cómo puede ser entonces que tanta gente se va del país? O sea, si es daño, está muy mal hecho. Si es daño, está muy mal hecho. Pero además, eso es una tontería, porque eso implicaría que es un daño irreversible, que la gente se ha acostumbrado a una manera. No, tú te acostumbras de esa manera, pero tú piensas por ti mismo. Y además, si viajas o si emigras o si conoces a otra gente o si tienes otras fuentes de lectura o de conocimiento o simplemente porque tu cabeza te sugiere otras cosas, pero no es como que somos robots que nos han metido un disquete, lo que sea. Ahora, disquete es la palabra que me viene en la mente, aunque eso es tecnología obsoleta, y que entonces tú obedeces a eso ciegamente. O sea, eso me parece que es banalizar. Aparte, lo mismo se pudiera decir de la gente cuando llega a Miami o cuando llega a otros lugares, que de pronto entonces yo diría que también si hay daño antropológico en Cuba, también lo hay ahí. Llegan y entonces darle la vuelta a la tortilla a todo. Y yo siempre he dicho que hay un espectro muy grande político entre, digamos, la sociedad en Cuba y lo que cree el gobierno en Cuba y ese extremo. Y no sé, ser trumpista, eso. Hay un gran espectro intermedio donde tú puedes, de acuerdo con la revolución, muchas veces da la vuelta. Ya me dijiste que muchas veces da la vuelta. Es muy fácil. Sí, los extremos se tocan, efectivamente. Yo me considero un tipo de izquierda y antibloqueo y todas esas cosas, pero al mismo tiempo, toda la vida, además, no, porque ahí podemos caer en lo de Eliezer, que yo decía ahorita, toda la vida, no de ayer para acá, me he asumido el derecho que tengo de criticar lo que me parece mal. Lo que me parece mal y lo voy a seguir haciendo, lo que no significa que de pronto me haya vuelto anticomunista ni nada, pero lo que me parece mal, y puedo estar equivocado y a lo mejor no está mal, pero siempre lo he hecho, no de ayer por la tarde. Yo creo que, mira, hay sí espacios culturales donde al no practicar ciertos buenos hábitos, por ejemplo, el hábito de una protesta responsable, tú para protestar responsablemente primero tienes que tener derecho de protestar. Claro. Y ahí sí hay daños y que han marcado por ejemplo, impedimentos a soluciones de problemas en las cuales los que lideraban no dieron espacio a que más nadie le dijera nada. Yo creo que hay una canción de Carlos Varela. Pero daño antropológico quiere decir como que te han embotado la capacidad crítica, la capacidad suena como que te hicieron algo en la cabeza. Y eso es lo que yo rechazo, que hay gente que sí, o sea, uno de los que lo usa, bien no ha estado, pero ese daño... Uno de los que lo usa es el ingeniero Dagoberto Valdés de la revista Vitral, que ha sido los que más lo con todo respeto, yo no quiero ofender a nadie, pero yo no estoy de acuerdo porque me parece anticientífico ese concepto. Y he compartido en paneles en el pasado con Dagoberto y hemos tenido buena relación, para que quede claro, pero a mí me parece que ese es otro de las ahora, las matracas que están metiendo del daño antropológico y del daño antropológico y del daño antropológico, que en realidad uno de los daños antropológicos, lo que podría hablarse es de pérdidas de oportunidades culturales, pérdidas de falta de una educación para el debate. Yo creo que hay que
ilustrar a las personas, no solo para que hagan un buen discurso, sino para que puedan tener un espacio como este que estamos teniendo tú y yo, en la cual la pelota va a un lado para el tuyo, otro lado Y que para no el mío. asuman que cualquier disenso es estar al servicio del enemigo o te están pagando por abajo de la mesa. Exacto, exacto. Y que las cosas pueden discutirse en su propio mérito. Y lo otro que también hay que aprender es que yo creo que no todo, se pueden tener diferentes opiniones, pero todas las opiniones no tienen el mismo peso, porque hay reglas que educan cuando tú presentas una idea, cómo eres capaz de argumentarla, qué es lo que quieres tocar, el raciocinio, la pasión, etcétera. Ha habido un par de comentarios que quería ponértelo. Ahora llegó Lin León, el amigo Luis León, y quiero saludarlo. Coño, Lin, hacer. Que dice, Yo lo conozco hace mucho tiempo, un tipo que yo admiro. Una persona que quiere. Yo lo he conocido sobre todo en el contexto de Cuba y hemos visto, lo conocí. No, Lin era cómico. Tú sabes que él era de un grupo que se llamaba Onondivepa, que era un grupo que hicimos muchas cosas juntos y que eran unos grupos cimeros en ese momento, y lo conozco desde esa época. Y siempre recuerdo la anécdota. Yo lo conozco como una persona más seria. Yo lo conozco como una persona más seria. No, coño, pero no digas, no sé. Siempre recuerdo la anécdota de Onondivepa que una vez para tener en días de ensayo se ponían de acuerdo en ir a donar sangre ese día todos. Porque cuando donaban sangre te daban el día en el trabajo. Entonces donaban sangre, se comían su bocadito y se iban a ensayar. Eso para mí, mira, chapó. Qué interesante, qué interesante. Mira, te pongo otro por aquí, en el cual, para que quede claro, porque a mí me contactó Edmundo García para invitarte a su programa. Y yo te lo dije a ti. Se están diciendo aquí que qué bueno que creo que Edmundo había dicho que quería invitarte. Yo te lo estoy volviendo a repetir aquí. Si tú quieres ir al programa del Mundo, yo te repito que él me contactó y te lo estoy diciendo públicamente. Si tú me dijiste en aquel momento que el tiempo que tenías limitado porque estás cerca del regreso a Cuba, estás viviendo fuera y que querías hacerlo conmigo, yo por eso fue que te dije ven acá, pero nunca, porque yo veo que esta es parte de la matraca de gente que le gusta crear un conflicto donde no lo hay. Entonces, yo siempre estoy haciendo todo lo posible por llevarme bien con todo el que tenga una opinión diferente o que simplemente tiene otro programa. A mí, la idea de la tiradera nunca ha sido de mi esto. Entonces, Eduardo, aquí te lo digo, porque esta persona lo que quiere es que tú te enteres que el mundo quiere invitarte y que él dijo... No, yo agradezco la invitación, pero realmente estoy... O sea, no, realmente te dije, no quiero tener mucha vida social ni discutir mucho. O sea, si algo te enseñan las redes sociales y todas estas cosas que tú no convences a nadie, lo que te encabrona con unas cuantas gente que te dicen tonterías, quisieras convencer a otro, pero sabes que no le vas a quitar su idea de la cabeza. Entonces, yo escribo y firmo, con suerte. Ahora mismo no sé si volveré a firmar pronto, pero por lo menos, mira, estoy escribiendo una novela, eso es una primicia. ¿Y de qué es la novela que estás escribiendo? No te voy a contar, papi, no. A ver, yo he publicado varias novelas ya y tengo alguna inédita, tengo una por Letras Cubanas que debe salir en algún momento, pero bueno, tengo, no sé, como 6 o 7 novelas publicadas, algunas en Cuba, algunas fuera de Cuba. Esto que me dices, papi, te lo agradezco por parte del cariño pero quiero decir en serio, que me muestras, porque sé que escribiste un cuento que se llama Todos son maricones. Todos son unos maricones, sí. Y entonces en el cual creo que es el médico el que después te llama y cuando te llama papi. Yo ni siquiera me acuerdo bien de cómo es, pero bueno, la idea era, el cuento es una parodia a aquella película que se llama The Invasion of the Body Snatchers, que era que venían una gente del espacio exterior que te metían unas cápsulas y te duplicaban. Entonces aparecía de esas cápsulas que eran como unos frijoles. Salió un tú que era igual a ti, pero que era un robot, que en su momento, en una película de los años 40 o 50, que era una cosa contra el comunismo, que te adoctrinaban eso, y después una versión, curiosamente, mucho mejor, en los años 70, con este tipo que murió hace poco, con Donald Sutherland, justamente, mucho mejor. Y entonces yo quise convertir eso, como que todo el mundo se va viendo eso y tú no te podías dormir, porque si te dormías, o sea, cuando estabas dormido, era que te hacían tu réplica. Y entonces hice un cuento que era una obsesión de un tipo, un cuento de hace muchos años, que siente que a su alrededor todo el mundo se está viendo gay, bien lesbiana, o sea, de un extremo al otro, y el tipo trata de resistir, pero entonces, claro, la norma se va invirtiendo, de pronto el raro es él. Y entonces al final lo llama una persona que le dice, tenemos que resistir, tenemos que unirnos. Pero claro, ese tenemos que unirnos al final suena un poco raro, ¿no? Pero en fin, es un cuento sin... Y sí, hubo algunos extremistas
emergente en ese momento, el movimiento LGBT, que me acusaron de cosas, pero es un cuento, es una diversión. Yo no estoy en contra, por supuesto, de ninguna inclinación sexual, ni condeno ninguna, todo lo contrario. Pero me pareció divertida la historia y la parodia que hice y, en fin, ahí está. Sí, yo lo leí. Mira, o lo escuché en un video sobre la peña de Fran, Puede la ser peña de también. Fran Delgado, que es que tú lo pones ahí. Mira, el mundo está conectado, así que aprovecho para decirte, yo creo que es un lugar interesante a ir y conversar. Él está hablando aquí de Lin León, pero tomo nota que él está conectado, así que Eduardo, en lo posible, si un día quieres ir al programa El Mundo, creo que él te lo diría con gusto y tengo entendido que él dijo en el programa que él le gustaría invitarte a que Bueno, hablaras vamos ahí a ver, yo en su regreso a Cuba en programa. unos días y aunque allá, por ejemplo, la primera vez que tú me entrevistaste yo estaba en Cuba, pero Fue obviamente la difícil, cosa con los fue apogones y con la difícil, conexión puede ser más fue complicada. difícil. En No, o principio, sea, te agradezco que me has dicho, quiero ir al tuyo. Yo por eso te preparé el programa inmediatamente. Y bueno, fíjate, lo hemos invitado y tenemos a un número de gente considerable, 40 y tantas personas ha estado, a veces ha subido un poquitico más. Mira, Eduardo, ya que salió el tema este cuento tuyo, a mí me ha resultado muy interesante una de las últimas acusaciones que te han hecho. Así que ahora prepárate, toma ahí ¿cómo es? Prepárate porque ahora va a venir uno donde te van a acusar a ti de transexual político. Fíjate cómo viene esta historia. Así que te lo voy a poner aquí. Espero que no cree problema de copyright ni nada de eso. Pero a mí me parece que está apareciendo una anticultura que pulula. Y yo hay veces que no quisiera darle espacio a mi programa, pero creo que como la ignorancia llega a este tipo de cosas, vamos a escuchar lo que te dicen cuando dicen de que tú criticas, pero que después te vas a echar para atrás y que tienes la obligación. Es lo más interesante. Este sí yo creo que es parte de un daño cultural, que es la idea de que tienes que cambiarte y esta posición de matices no tiene cabida.